Hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición estar aquí, hermanos, compartiendo la palabra. Reciban saludos míos y de mi esposa. Y hermanos, hoy sábado, quiero compartir una palabra que es muy importante tanto para la iglesia como para la gente que no conoce de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que lo que Dios quiere primeramente es que le conozcamos, le adoremos y rindamos nuestro corazón a Él. Y hermanos, el mensaje que tenemos hoy se llama servicio sin sacrificio y sin compromiso es un desperdicio. El servicio que vayamos a hacer a Dios, si no tiene un sacrificio, si no hay un compromiso de parte de nosotros como hijos de Dios, hermanos, si no hay un servicio sin sacrificio y sin un compromiso, va a ser un desperdicio para nuestras vidas. Hoy podemos ver lo que se está moviendo en el mundo, este virus que está atacando a la humanidad. Tenemos que tener en cuenta, hermano, que el único que nos puede fortalecer, el único que nos puede sacar adelante en este tiempo es Dios. Y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22. Dice la palabra de Dios, leemos: Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado de la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtes, no digas falso testimonio, no hagas fraude, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20 dice: Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Versículo 21, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. El versículo 22 dice: Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo primero que vemos en el versículo 17, una pregunta que, hermanos, está corriendo por el mundo, una pregunta que está, hermanos, confrontando también el cristianismo, es: ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? En primer lugar, la vida eterna no se hereda, es algo gratis que Dios da. Pero sabes, hermano, tenemos que aceptar el sacrificio de la cruz, tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo. Entonces, dice la palabra de Dios, leo en el 17, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nos podemos preguntar muchas cosas en esta situación en la que estamos pasando. Quizá nosotros venimos, hermano, de muchas pruebas antes de esto que se está manifestando en el mundo. Quizá otros ni siquiera hubieran pensado o imaginado que estaríamos en esta situación. Pero, hermanos, hay algo que debemos de tener en cuenta: la vida eterna. Nos enfocamos mucho en la vida que tenemos ahorita, lo que podemos llegar a tener después de que pase todo este problema, las cuarentenas. Pero, hermanos, nos hemos puesto a pensar qué va a pasar después de que haya pasado todo esto. ¿Vamos a seguir con nuestro pensamiento? ¿O realmente nos vamos a comprometer más con Dios? ¿O realmente vamos a decidir realmente rendir nuestro corazón completamente a Dios? El joven rico tenía esta pregunta. Él conocía la palabra de Dios, él conocía la ley, pero Jesús viene y nos confronta, tanto a él lo confronta como nosotros nos confronta, y el joven rico dice: ¿qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta que todos se hacen en este tiempo. ¿Qué puede hacer el ser humano en su limitación? ¿Qué podemos hacer nosotros para heredar la vida eterna? ¿Qué puede hacer la gente que no tiene esperanza?
¿Te has dado cuenta que en este último tiempo el hombre está siendo confrontado consigo mismo? El hombre está siendo confrontado, y los que debemos de llevar esa palabra que trae paz, esa palabra que trae esperanza, debemos de tener un corazón sensible a lo que Dios quiere. La gente está viviendo sin una esperanza, la gente está viviendo con una esperanza de que mañana se pueda levantar toda esta cuarentena y volver a tener una vida normal. Pero, ¿qué va a pasar o qué va a pasar después de que el ser humano muera? ¿Qué va a pasar después de que el ser humano ya no tenga una existencia aquí en la tierra? El joven rico era la preocupación: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué va a hacer el ser humano en esa limitación que tiene para buscar a Dios? ¿Qué puede hacer el ser humano en esa limitación que tiene para buscar lo que le va a llevar a la vida eterna? ¿Cuál es el límite del ser humano? ¿Cuál es el límite del ser humano en lo que está viviendo ahora? Lo que tú estás viendo, lo que tú y yo estamos viendo son cosas para que la iglesia se mueva de su comodidad, deje de pensar en sí misma y empiece a buscar la voluntad de Dios y lo que Dios quiere tanto para la iglesia como para la gente que está sufriendo. Nos estamos poniendo a pensar, hermanos, que la cuarentena va a pasar, todo esto va a pasar, vamos a seguir con nuestra vida normal, pero ¿qué de esa gente que está muriendo sin la esperanza de Cristo? Que hay de esa gente que está muriendo sin un corazón arrepentido, un corazón rendido hacia Dios. Quizá es algo que Dios está provocando para que la iglesia venga a un avivamiento. Es lo que Dios quizás es lo que Dios pueda provocar para que la iglesia venga, hermano, a un despertar de su corazón, a un despertar para buscar la presencia de Dios, y que salgamos de nuestras cuatro paredes y buscar lo que realmente Dios quiere en su perfecta voluntad. Es hora de que la iglesia empiece a dejar de pensar en sí misma y empiece a buscar lo que Dios quiere. Es hora de que la iglesia empiece a servir con un sacrificio, con un compromiso, y no solamente para llenar su ego, para llenar su pensamiento de cosas vanas. Y es momento de que sirvamos con el sacrificio y con el compromiso, para que esto no termine siendo un desperdicio en lo cual nosotros nos vamos a llenar de ego, nos vamos a llenar, hermano, de algo vacío en nuestro corazón. Pero es importante que entendamos que lo que Dios quiere va más allá de mis limitaciones. Lo que Dios quiere es que la gente conozca esa vida eterna que es a través de Cristo, a través del sacrificio de la cruz de Cristo, y esa gente pueda conocer la verdad de Cristo. Dice la palabra de Dios, seguimos leyendo ahí en Marcos. El joven rico tenía este pensamiento: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ya lo decía hace un momento. La vida eterna no se hereda porque mis padres vengan a la iglesia. La vida eterna no se hereda porque soy cristiano. La vida eterna no se hereda porque diga, ya fui 2 domingos al culto en estos 2 meses. La vida eterna no se hereda, hermano, por leer la Biblia. La vida eterna se hereda cuando yo decido en mi corazón que Cristo venga a mí y que Dios transforme mi vida, y que yo continúe buscando a Cristo. La vida eterna, ¿cómo se va a heredar, hermano? Cuando le conozcamos y cuando entendamos lo que Dios quiere para nosotros. La vida eterna se va a heredar cuando, hermano, yo dejo que Cristo me guíe. La vida eterna se va a heredar cuando el señorío de Cristo venga a mi vida. Cuando yo empiezo, hermano, a buscar la vida eterna, es porque ya he entendido que Cristo murió por mí, que yo estoy tomando mi cruz, que yo le estoy siguiendo, y que en esa gratitud yo le voy a servir a Dios, yo le voy a servir a Cristo, y de que yo me quite la idea de que el asistir solamente los domingos a la iglesia, que yo piense que el asistir el domingo a la iglesia estoy siendo un cristiano efectivo. Hermanos, ahorita estamos viendo la situación, y hermanos, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a tener que afirmar en la fe,
Porque, hermano, el corazón de la gente es necesario que se encienda. El corazón de la gente es necesario que en este tiempo se busque la pasión por Cristo. No hay, hermano, una prueba en la cual Dios esté probando los corazones del verdadero cristiano cuando viene la prueba y cuando viene, hermano, el desafío, cuando nuestra fe es probada, cuando nuestro corazón es probado. El joven rico le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero mira, Jesús nos confronta en todo lo que hacemos. Jesús confronta al joven rico y le dice, Jesús le dijo en el versículo 18, Marcos 10, 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo uno, Dios. Versículo 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y el versículo 19, hermano, Jesús confronta al joven rico. Quizá en este tiempo Dios nos esté confrontando. Quizá en este tiempo Dios esté confrontando a la iglesia y que nos está enfocando en el propósito. Dos cosas que yo veo aquí que hace Jesús con esta respuesta que le da al joven rico. Primero, nos enfoca y segundo, nos confronta. Primero lo enfoca de la manera en que tiene que estar enfocado en la palabra de Dios. Lo enfoca en la palabra de Dios. Le dice, los mandamientos sabes. Una cosa es que sepamos los mandamientos y otra cosa es que hagamos los mandamientos. Una cosa es que sepamos del cristianismo y otra cosa es que vivamos en el cristianismo. Una cosa es que yo diga, soy cristiano y otra cosa es que yo practique la palabra de Dios. Una cosa es que yo diga que realmente Dios ha transformado mi vida y otra cosa es que diga que yo conozco de Dios. Entonces lo que Jesús está haciendo es enfocar al joven en la palabra de Dios, pero no enfocarla de una manera intelectual, sino de una manera espiritual. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, voy a leer Santiago capítulo 1, de qué manera nosotros podemos ser enfocados en la palabra de Dios de esta manera. Dice Santiago capítulo 1, lo leo. Santiago capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermanos, lo que estaba haciendo Jesús con el joven rico era que lo estaba enfocando en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un espejo que nos señala las imperfecciones que se deben de corregir. Y este tiempo de prueba, hermano, es para que nosotros nos afirmemos en la fe, empecemos a corregir lo que tenemos que acomodar. Y hermano, después de todo esto, ¿qué va a pasar? Vamos a seguir siendo tibios, vamos a seguir siendo gente sin compromiso. Lo que Dios quiere en nuestra vida es un compromiso con Él, pero hermano, que nosotros seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Dice la palabra de Dios en esta cita bíblica, porque si alguno, versículo 23 de Santiago 1, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural.
solamente podemos ver lo superficial. Y lo que Dios quiere que veamos en nuestra vida es algo más profundo, no solamente algo superficial, sino algo profundo. Lo que Dios quiere cambiar en nuestra vida no es algo natural, sino algo profundo, algo que venga a transformar, algo que venga a cambiar. No solamente ser conocedores de Juan 3:16, no solamente ser conocedores de Colosenses 2:14, no solamente ser conocedores de Colosenses 1:16, de Colosenses 1:8, sino ser, hermano, hacedores de esa palabra, y que esa palabra sea viva en nuestros corazones y que esa palabra provoque un cambio en nuestras vidas. Es tiempo de que nosotros empecemos a servir con un corazón dispuesto, con un corazón apasionado, con un corazón que ha aprendido el sacrificio, con un corazón que está comprometido con Dios, para que no venga al rato el desánimo y ese desánimo provoque un desperdicio en nuestro servicio a Dios. Lo que estamos viendo ahorita es para que nosotros nos movamos a un nivel de fe mayor y empecemos a buscar lo que Dios quiere para nosotros. Empecemos a buscar lo que Dios quiere para su reino, empezando a buscar lo que Dios quiere para su iglesia. Hemos estado enfocados solamente en nosotros, nos hemos encerrado en una cápsula, pero no hemos visto más allá de lo que Dios quiere. No hemos visto más allá de lo que Dios quiere enseñarnos. Y el joven rico dice, bueno, yo he cumplido todos los mandamientos. Ahora, ¿Jesús se equivoca? No. Sino que Jesús enfoca al joven rico, pero también lo confronta. ¿De qué manera nos enfoca? Primeramente en la palabra, para que actúe como un espejo. Nos enfoca para que esa palabra se convierta en un espejo en nuestra vida y vengamos a ver lo que nos falta para que Dios haga, para que Dios empiece a quitar, para que Dios empiece a pulir, para que Dios empiece a perfeccionarnos. Pero para eso tiene que haber un trato de Dios con nosotros. Tiene que haber un corazón rendido a la voluntad de Dios, tiene que haber un corazón rendido a la presencia de Dios y dejar que Dios trate con el viejo hombre, sea quitado ese viejo hombre y venga el hombre nuevo, el hombre de Cristo, la nueva creación, lo que Dios quiere. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero es necesario que en esa transición, nosotros entendamos que necesitamos ser limpiados, necesitamos ser pulidos. ¿Cómo vamos a regresar después de todo esto? ¿De qué manera nos vamos a enfocar? ¿De qué manera vamos a buscar ahora a Dios? Mucha gente dice, bueno, no hay iglesia. Pero hermano, ¿de qué manera vas a buscar a Dios? ¿De qué manera vamos a rendir nuestro corazón a Dios? ¿De qué manera vamos a entender que Dios no está encerrado en cuatro paredes? ¿De qué manera vamos a entender que nosotros somos los portadores de la palabra? Dice la palabra que la luz no se puede esconder debajo de una almohada ni debajo de una cama, sino que la luz somos nosotros y esa luz se tiene que dar a conocer. Pero si yo guardo esa luz, hermano, primeramente estoy siendo egoísta para que la gente no conozca de la palabra de Dios. La luz se tiene que mostrar hacia la gente. La luz no se puede ocultar. Entonces nos enfoca para que nos demos cuenta de las imperfecciones que son necesarias corregir. También nos confronta para darnos cuenta de en lo que estamos faltos. Dice la palabra de Dios, Gálatas 3:21. Gálatas 3:21 dice la palabra de Dios. Gálatas 3:21 dice, luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. El versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué era la fe? Perdón, ¿qué era la ley? La ley era un ayo. El ayo era aquello que guiaba a un niño. Entonces, nosotros cuando conocemos, hermano, los mandamientos los tenemos que conocer de una manera revelada, de una manera íntima, no solamente bajo un conocimiento, no solamente bajo algo que nosotros podemos decir, pues Dios nos va a sanar, Dios nos va a sacar adelante. Desgraciadamente nosotros utilizamos muchas muletillas dentro del cristianismo. Que Dios te bendiga, que Dios me va a sanar, pero realmente todo lo que está pasando lo decimos con esa fe, con ese poder para que Dios pueda sanar los corazones, para decir que Dios va a tratar con nuestros corazones. Que un Dios va a sanar se convierte en una realidad y no solamente en una promesa que en ocasiones la vemos tan distante que no vemos el cumplimiento de ella. Que el Dios te va a sanar se convierte en una realidad y que esa realidad sea puesta en evidencia bajo un milagro de Dios. Y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios y cuando nosotros Dios nos está confrontando, es para que entendamos que la vida cristiana no es solamente una religión más, que no solamente es un cambio de pensamiento, sino es un cambio de vida completamente para que tú y yo digamos, Dios es el que hace el milagro, Dios es el que hace la obra y Dios es el que nos va a sacar adelante. Y lo que tenemos que entender es que el servicio a Dios, en el servicio a Dios tiene que haber un sacrificio y en ese sacrificio, hermano, viene la bendición de Dios. Y en ese sacrificio todas las promesas de Dios se hacen efectivas en nuestra vida cuando empezamos a buscar, hermano, las promesas de Dios, cuando empezamos a tener un servicio a Dios, cuando empezamos a rendir nuestro corazón a Dios. Entonces lo que nosotros vamos a entender en este tiempo es que, hermanos, Dios nos está confrontando. Dios nos está confrontando en estos tiempos. Dios está confrontando nuestra fe para ver si nuestra fe es genuina. Dios está confrontando nuestro corazón para determinar si realmente lo que tenemos en nuestro corazón es pasión o solamente es emocionalismo. Dios está confrontando nuestro corazón a la iglesia para darnos cuenta que necesitamos buscar a Dios y que necesitamos la palabra de Dios y que necesitamos un cambio de Dios y no solamente un pensamiento filosófico, no solamente un pensamiento religioso, no solamente un pensamiento que viene a traer algo vano, sino que tiene que tener poder en lo que nosotros hablemos. Regresamos a Marcos capítulo 17. Marcos capítulo 17. Lo primero que Jesús hace es confrontar al joven rico. Mira la pregunta que le hace Jesús, la respuesta que recibe el joven rico. El versículo 19. Los mandamientos sabes. Una cosa es que sepamos y otra cosa es que practiquemos. Podemos saber mucha Biblia, podemos saber mucha historia, podemos sabernos 5,000 versículos de la Biblia, podemos sabernos muchas cosas. Aquí Jesús le dice al joven rico, los mandamientos sabes. Y una cosa es lo que sepamos y otra cosa es lo que practiquemos. Muchas veces conocemos mucha Biblia, pero no la practicamos. Muchas veces conocemos mucha filosofía. Bueno, la filosofía va y viene, pero precisamente me enfoco más en la palabra de Dios. Conocemos mucha palabra de Dios, pero necesitamos ponerla en práctica. Necesitamos que esa palabra sea viva en nuestros corazones, que esa palabra sea viva en nuestras vidas. ¿Cuál es la respuesta del joven rico? Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Fíjate, le dice, todo esto he guardado, o sea, lo he guardado. Ahora yo pregunto,
¿realmente un hombre puede guardar toda la ley? Es imposible. Es imposible que todo un hombre pueda guardar la ley. El único que ha guardado la ley y que la ha puesto en práctica ha sido Jesús. Jesús nos confronta con nuestra vanidad, Jesús nos confronta con nuestra soberbia, Jesús me confronta a mí con mi vanidad y en esa vanidad yo voy a ser confrontado. Puedo ser un buen cristiano en apariencia, pero cuando se viene la prueba y la lucha y cuando se viene el realmente servir a Dios es cuando yo voy a ser confrontado y voy a ser enfocado. Cuando yo realmente digo, me envanezco, en mi corazón, es cuando yo voy a empezar a ser confrontado. Y la iglesia en los últimos tiempos va a caer en un conformismo, va a caer en una tibieza espiritual, va a pensar que todo lo tiene, pero cuando venga la prueba y venga la lucha, la fe tiene que ser afirmada, tiene que ser enfocada y tiene que ser puesta en práctica para que nosotros digamos que realmente hemos conocido a Cristo. No solamente de labios, sino de un corazón contrito y humillado, sino de un corazón que busca la presencia de Dios y de un corazón que empieza a buscar las delicias del reino de Dios. Dice la palabra, si sigo leyendo, él entonces, en el versículo 20 de Marcos capítulo 10, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Será que podemos guardar toda la palabra de Dios? ¿Será que podemos guardar todo lo que Dios ha puesto en su palabra? El único que puede hacer todo eso es Cristo. Pero cuando no tenemos a Cristo, nuestro corazón se envanece. Cuando no tenemos a Cristo, nuestro corazón se hace duro. Cuando nuestro corazón no tiene a Cristo, empezamos a pensar que todo lo podemos. Nadie es capaz de guardar la ley sino solamente Cristo. Dios confronta nuestro corazón, Dios confronta nuestra vanidad y lo que debemos de entender que Dios va a confrontar nuestra vida cuando venga la prueba y la lucha. En este tiempo de lo que se está moviendo en el mundo, Dios está confrontando la fe de su iglesia. Dios está confrontando la fe de la iglesia. Dios está confrontando el corazón de la iglesia para que nos volvamos a Él y empecemos a buscar más de Él. Mucha gente dice, vamos a orar para que esto se quite, pero lo que realmente Dios quiere no es que se quite, lo que realmente Dios quiere es que la iglesia empiece a afirmarse en la fe y a afirmarse en Cristo. Lo que Dios quiere es que tú y yo empecemos a buscar más de Dios y empecemos a enfocarnos en la palabra de Dios. Necesitamos ser tratados por Dios para darnos cuenta que hemos estado en una tibieza espiritual, ser sacados de esa tibieza espiritual y ver la gloria de Dios. Ver lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es momento de que la iglesia se empiece a mover de su conformidad, de su comodidad y empiece a buscar a Dios. Empiece a buscar lo que Dios quiere para ella, para que venga un despertar en la iglesia y empecemos a darnos cuenta que Dios se quiere manifestar. Todo lo vemos como desgracia. Pero lo que Dios realmente está enseñándonos y está mostrándonos es que quiere una iglesia despierta, quiere una iglesia que busque su presencia. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta de lo que realmente Dios quiere. Entonces, el joven rico tenía este enfoque. Tenía el enfoque de que él quería servir a Dios. El enfoque de él era servir a Dios. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Eso es bueno. Pero sabes, cuando tenemos que servir a Dios, Dios va a tener que quitar cosas que no nos sirven a nosotros para poder servirle. Dios va a quitar cosas que nos estorban para poder servirle.
Y en ocasiones tenemos muchas cosas del mundo, tenemos muchas cosas que no glorifican el nombre de Cristo y así queremos servirle. Eso es imposible. Tenemos que ser limpios para poder servir a Dios. Queremos servir a Dios, pero no queremos dejar cosas que nos estorban. Eso es imposible. No podemos servir a dos amos. No podemos servir al mundo y servir a Dios. No puedo decir, quiero servir a Dios, pero sin dejar las cosas del mundo. No puedo servir a Dios sin dejar mi vanidad. No puedo servir a Dios cuando todavía hay egoísmo en mi corazón. No puedo servir a Dios cuando todavía hay soberbia en mi corazón. No puedo servir a Dios cuando todavía hay necedad en mi corazón. Es necesario que Dios venga a limpiar todo eso para que Él empiece a hacer un cambio en nuestras vidas. Queremos servir a Dios. ¿Es malo? No, no es malo, pero para servir a Dios necesitamos ser limpiados. Para servir a Dios necesitamos que tener un sacrificio. Y en ocasiones ese sacrificio va a costar lágrimas. Pero es necesario, hermano, que nosotros empecemos a servir a Dios, pero no bajo nuestras propias fuerzas, sino en la voluntad de Dios, sino en su fluir, sino en su palabra. Y el joven rico tenía este enfoque. Era bueno lo que el joven rico quería, era bueno. Pero no había compromiso, pero no hay sacrificio. Y todo esto, si no hay un compromiso, si no hay un sacrificio, si no hay pasión, si no hay entrega, va a ser todo un desperdicio. No va a servir de nada. No va a servir absolutamente de nada. Porque lo que Dios quiere es tener un corazón rendido ante Él. Un corazón que aunque no sirva, pero que sea obediente. Un corazón que aunque no diga, Señor, no te quiero servir, pero con el simple hecho de obedecer, ya está rindiendo su corazón a Dios. Dice, seguimos leyendo, el versículo 21. El versículo 20 lo voy a leer para que entendamos un poquito el 21. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Desde mi juventud he guardado todo esto. Como lo veíamos, tenía un ayo, tenía un maestro, tenía alguien que lo guiaba. Entonces vemos el versículo 21 y dice, entonces Jesús mirándole le amó. ¿Por qué le amó? ¿Por qué le amó? Porque dice Jesús mirándole le amó. ¿Qué vio Jesús en el hombre para que Él le amara? En ocasiones es más vanidad y es necesario que nosotros nos quitemos eso. Si realmente Él hubiera guardado los mandamientos, ¿por qué estaba buscando una satisfacción de conciencia? Si realmente cumplimos los mandamientos, ¿por qué en ocasiones buscamos la satisfacción de nuestra conciencia? Jesús le amó, hermano, porque vio la necesidad que el hombre tenía. Vio la necesidad que el hombre tenía. Y lo que nosotros tenemos es mucha necesidad de Dios. Y lo que estamos viendo es que en el mundo de todo lo que se está moviendo hay mucha necesidad en este tiempo. Hay mucha necesidad. Pero hermano, es necesario que nosotros rindamos nuestro corazón a Dios. Jesús le amó porque vio la necesidad del hombre. Jesús nos ama porque ha visto nuestra necesidad y nuestra necesidad tiene un nombre, es Cristo. Nosotros necesitamos de Cristo, nosotros necesitamos de Dios. Entonces dice la palabra, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. ¿Qué era lo que le estorbaba al hombre para servir a Dios? La riqueza. ¿Qué era lo que le estorbaba al hombre para servir a Jesús? La riqueza. Cuando no hay un compromiso y cuando no hay un sacrificio,
hermano, cualquier cosa nos va a desviar de la voluntad de Dios. Cualquier cosa nos va a desviar del servicio a Dios, porque nuestra fe no está siendo fundamentada. Mi fe, cuando yo rindo mi corazón a Cristo, mi fe tiene que estar fundamentada sobre Cristo, no sobre mis emociones, no sobre mis pensamientos, no sobre mi vanagloria. Mi fe tiene que estar fundamentada en Cristo, porque cuando venga la prueba, venga la lucha, la roca no se moverá. Si yo fundamento mi casa sobre la arena, dice la palabra que vendrán vientos y serán movidos. Y yo necesito fundamentar mi casa sobre la roca para que cuando venga la prueba, venga la lucha, mi fe siga firme. Y dice la palabra que el joven amaba más las riquezas. Era bueno lo que quería hacer el hombre. Era bueno, quería servir a Dios, pero sabes, cuando no tenemos un enfoque, cuando no tenemos un compromiso, cuando no tenemos un sacrificio, lo que vamos a hacer es un desperdicio. Vamos a desperdiciar nuestra vida, vamos a desperdiciar nuestro corazón porque no tuvimos un enfoque para servir a Cristo. Y vamos a andar como badajo de campana, para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá, sin ningún propósito. Necesitamos darnos cuenta que lo que es necesario en este tiempo es que nosotros rindamos nuestro corazón a Dios. Es tiempo de madurar, es tiempo de tener un corazón rendido a la palabra de Dios. Es necesario que tengamos un corazón rendido a la voluntad de Dios. Es necesario que Dios empiece a obrar en nuestros corazones y empecemos a darnos cuenta que necesitamos de Dios. Cuando yo digo, cuando mi corazón es confrontado por Dios, yo tengo que tomar una decisión. O dejo lo que no me sirve para buscar lo que me sirve, o me enfoco más en lo que no me sirve y descuido lo que realmente me sirve. Jesús confrontó al joven rico. Jesús conocía el corazón del joven rico. El joven rico llegó y dijo, le quiero servir. ¿Era malo? No era malo. Lo malo era que en su corazón todavía había cosas que le estorbaban para poder servir. Y ese es el problema que tenemos que enfrentar en este tiempo. Quiero servir a Cristo con imperfecciones, va a haber un desperdicio. Quiero servir a Cristo y que en ese proceso me vaya perfeccionando. Como dice la palabra de Dios, estando persuadido de esto, el que hizo la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Estar sirviendo, siendo perfeccionado para alcanzar, dice la palabra, el premio del supremo llamamiento. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme, tomando tu cruz. Muchas veces queremos caminar sin tomar la cruz, entonces no va a haber recompensa. ¿Sabes por qué? Porque es necesario negarse a uno mismo. Es negar nuestro corazón, es negar nuestro ego para seguir buscando la palabra de Dios. Versículo 22 dice, pero él, afligido por la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora quiero enfocarlo esto de una manera en la iglesia. Cuando yo me enfoco más en las cosas en las cosas que no me van a producir, que no van a producir cosa en lo espiritual, ese es un síntoma de tibieza. Cuando yo me empiezo a enfocar en otras cosas más que en el servir a Dios, entonces ese es un síntoma de tibieza. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis.
Apocalipsis capítulo 3. Versículo 15. Bueno, el versículo 14 dice, Apocalipsis 3:14, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo quiero enfocarlo más en esta palabra, en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuál era el pensamiento del joven rico? Bueno, tengo dinero, no tengo necesidad de nada. Y cuando Jesús lo confronta y se da cuenta que realmente tiene necesidad de todo, es porque hemos enfocado nuestra vida espiritual en otras cosas. Y el joven rico dice, bueno, yo tengo todo. Y cuando nosotros empezamos a pensar de esa manera, es que nuestro corazón está entrando en una tibieza espiritual. Y ese es un peligro para nuestra vida espiritual. Y Dios nos empieza a confrontar y nos empieza a enfocar para que nos demos cuenta que tenemos la necesidad de Dios, tenemos la necesidad de buscar a Dios, tenemos la necesidad de buscar a Cristo, pero como entramos en una conformidad, decimos, bueno, no tengo necesidad de nada, el mundo está girando tranquilamente, yo tengo dinero, tengo trabajo, tengo una buena solvencia económica, pero con esto que está pasando, hermano, nos estamos dando cuenta que necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Y aquel que decía que era rico, que no tenía cosa de ninguna necesidad, en esta crisis se está dando cuenta de lo que está carecida, de lo que se está careciendo su vida espiritual. Y de lo que estamos careciendo es de la presencia de Cristo para que traiga gozo, paz y justicia a nuestras vidas. Necesitamos la paz de Dios y necesitamos darnos cuenta que lo que nos va a sacar adelante no es mi talento, no es mi carisma, es la presencia de Dios, es Cristo en nuestras vidas. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. Pero para tomar esa cruz, hermano, necesitamos de entender que tiene que haber un sacrificio y que tiene que haber un compromiso para poderle servir. No podemos caminar por la vida sin decir, bueno, yo soy un simple oyente. No, Dios quiere un sacrificio, un compromiso en un servicio a Dios. El hombre rico tenía una intención buena, pero sabes, había algo que le estorbaba y eran las riquezas. Y cuando Jesús nos confronta para dejar las cosas que no nos van a servir, es porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Pero debemos de entender que lo que Dios quiere va más allá de lo que yo quiero. El límite que yo puedo tener es lo que va a venir a romper Dios para que empiece a obrar en nuestras vidas. Termino con esto. Vuelvo a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 dice el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Es malo tener riquezas? No, no es malo. El problema es que endiosamos a las riquezas y nos olvidamos de Dios. Lo malo es que me enfoco más en las riquezas y descuido la presencia de Dios. Y es cuando viene, hermanos, a nuestras vidas una pobreza espiritual y una tibieza que va a venir apagando nuestra vida. En este tiempo
Dios está probando nuestra fe, Dios está probando nuestros corazones, pero también, hermano, está probando el corazón de la gente. Está probando nuestra fe, está probando nuestras vidas. Y hermano, ahora tú dices, ¿ahora dónde me congrego? Ahí es donde realmente Dios está probando nuestros corazones. Porque Dios está diciendo, vamos a dejar de ser domingueros a ser semanales. Toda la semana buscando de Dios. Y Dios quiere llevarnos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Necesitamos servir a Dios, Dios en nuestro corazón. Necesitamos, la necesidad del ser humano es servir a Dios, pero tiene que haber un sacrificio y un compromiso. Amén. Vamos a orar por esta palabra y que Dios empiece a obrar en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, por lo que estás haciendo, por lo que estás mostrando. Y Señor, yo te pido que, Señor, en cada uno de nosotros haya un corazón rendido a tu palabra, un corazón rendido a tu presencia, y que, Señor, nuestra fe sea fortalecida por tu Espíritu Santo. Que en el tiempo de la angustia, Señor, hemos visto tu mano, que aún en el tiempo de la pobreza, Dios, hemos visto tu mano poderosa. Que por este tiempo, Padre, no nos hemos podido reunir, Dios, pero tú sabes, Padre Santo, Dios, que nuestro corazón, Señor, está rendido ante tu presencia. Que tú sigas, Señor, fortaleciendo, Dios, a la iglesia, que tú sigas fortaleciendo el corazón de los ministros, que tú sigas, Padre Santo, proveyendo, Dios, a aquellos que te sirven, que tú sigas proveyendo, Dios, a aquellos hermanos, Padre Santo, Dios, que, Señor, han sido, Padre Santo, probados por ti, que han sido probados, Señor, que tú les fortalezcas, Dios, porque, Señor, esto solamente es para que nuestra fe sea firmada, sea enfocada, Dios, y que tu Espíritu Santo siga obrando de una manera poderosa en cada corazón, en cada vida, Señor. Fortalécenos, Padre Santo, fortalece, Padre, tu servicio, fortalece tu ministerio, Padre. Y que, Señor, en este tiempo, Padre, podamos entender, Señor, que tú quieres, Padre, que nuestro corazón, Señor, se vuelva a ti, que nuestro corazón se vuelva a tu palabra, que nuestro corazón, Padre, sea, Padre Santo, más apasionado por ti, y que, Señor, entendamos, Padre, que tú eres el único que puede traer libertad, Señor. Necesitamos, Padre Santo, en nuestro corazón, Dios, tu palabra. Necesitamos en nuestro corazón, Dios, tu presencia. Dice tu palabra que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Y Padre, yo te doy gracias, Padre, por lo que has hecho en nuestras vidas como iglesia, lo que nos has mostrado, Padre, y que sigamos fortaleciéndonos en tu presencia, Señor. Te adoramos y rendimos nuestro corazón ante ti, Padre. Que tengamos un corazón, Dios, rendido ante tu presencia, y que tu Espíritu Santo esté trayendo libertad a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias porque tú eres el único que puede, Señor, sacarnos, Padre, Señor, a gozo, a paz, alegría, porque tú eres el único que puede fortalecernos. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, reciban saludos, que Dios les bendiga y que Dios les siga fortaleciendo. Dios les bendiga, hermanos, y nos estamos viendo. Amén.